Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Hola hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto poder estar con ustedes en esta transmisión. Para aquellos que nos visitan desde el extranjero de otros países o que nos están viendo desde Guatemala, esta transmisión la estamos haciendo de la ciudad capital de Guatemala y quisiera darle la bienvenida a todos los que nos ven por los diferentes medios. Y a la vez quiero recomendarles y recordarles que si les gustaría continuar recibiendo notificaciones acerca de nuestras transmisiones y nuestros mensajes, pueden suscribirse a nuestras redes sociales y nuestros canales de transmisión. Ahí van a poder ver en pantalla las distintas redes en las que estamos involucrados y pueden ir y suscribirse a nuestros canales. Es para mí un gozo el poder compartir con ustedes la palabra del Señor y quiero que este día cada uno de ustedes pueda recibir una bendición de parte de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es capaz de transformar nuestras vidas conforme nos exponemos a ella. Así que es el deseo de mi corazón estar expuesto a la palabra de Dios y que cada uno de los que puedan ver este mensaje expongan su corazón al Señor y puedan recibir esa bendición de ser transformados en nuestras vidas. La palabra del Señor es preciosa y una de las cosas que nos recuerda es que Dios está con nosotros en esos momentos de aflicción, pero a la vez nos puede llevar a un momento de abundancia, a un momento de gloria, a un lugar espacioso. Y es por ello que el título de esta prédica tiene el hecho de que el Señor nos lleva desde la aflicción a un lugar espacioso. El Señor tiene a cada uno de nosotros muy en mente. A veces pensamos de que habemos tantos y somos tantos que quizás el Señor no se acuerda de nosotros. Quizás Dios se ha olvidado. Quizás estamos pasando por una aflicción y bueno, pues el Señor se le olvidó dejarnos en el horno. El Señor se lo olvidó y nos dejó ahí en medio de la aflicción y se le olvidó venirnos a sacar. Pero no es así. Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros.
por más pequeños que seamos, por más grandes que seamos, no importa nuestra edad, no importa nuestra posición social, no importa nuestros logros, si son muchos o son pocos, no importa el pasado que tenemos, de dónde hemos venido, lo que hemos hecho anteriormente. Dios siempre nos da nuevas oportunidades y en esas oportunidades Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros y quiere hacer una obra especial en cada uno de nosotros. Quisiera que para este tema podamos ver un pasaje, una porción de la Biblia, la cual nos explica cómo es que Dios obra en nosotros para llevarnos desde un punto de aflicción en la vida hacia un punto espacioso, a un punto donde hemos sido librados de la aflicción en la vida. Es un proceso que quizás para cada quien tenga elementos diferentes, pero Dios en su palabra nos ha dejado instrucciones de cómo funciona esto, y es para nuestro beneficio, para que podamos confiar en Él, para que podamos conocer cómo es que Dios trata con nosotros y que entendamos nuestro camino. La palabra del Señor dice en el libro de Proverbios que la sabiduría del prudente está en conocer su camino. Cuán importante es de que conozcamos el camino que Dios tiene para nosotros. Cuán importante es que comprendamos el camino por el cual estamos pasando. Nunca se han dado cuenta de que cuando vamos caminando por una calle o por un camino o por un sendero, sentimos seguridad cuando ya hemos caminado por ahí, cuando ya hemos pasado o cuando ya tenemos una idea de cómo es ese camino. Pero cuando es un camino nuevo vamos con un poco de miedo, quizás vamos lentos porque no sabemos bien lo que nos espera adelante. Bueno, Dios ha puesto un camino delante de nosotros y nos ha dado las instrucciones para que caminemos con confianza en el camino que Él nos da. Así es el Señor que nos lleva de la mano y nos va hablando a nuestro oído y nos va instruyendo en el camino de la vida. Quiero que me acompañen al libro de Job, en el capítulo 36. Libro de Job, capítulo 36 y versículo 5. Si ya tienen ahí en sus Biblias, quiero que leamos una porción de las Escrituras y después vamos a adentrarnos a comprender lo que Dios nos está hablando. He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. No otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. No apartará de los justos sus ojos, antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre, y serán exaltados. Y si estuvieren prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción, Él les dará a conocer la obra de ellos, y que prevalecieron sus rebeliones. Despierta además el oído de ellos para la corrección, y les dice que se conviertan de la iniquidad. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar, y sus años en dicha. Pero si no oyeren, serán pasados a espada, y perecerán sin sabiduría. Mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira, y no le clamarán cuando Él los atare. Fallecerá el alma de ellos en su juventud, y su vida entre los sodomitas. Al pobre librará de su pobreza, y en la aflicción despertará su oído. Asimismo te apartará de la boca de la angustia, al lugar espacioso, libre de todo apuro, y te preparará
mesa llena de grosura. Amén. Qué hermosa es la palabra del Señor. Quiero dar un poco de contexto a esta escritura. Y siempre es bueno que cuando uno lee un pasaje de la Biblia, uno pueda tener algo de entendimiento de dónde surge esto, por qué se escribió, en qué época se hizo. Y bueno, esta escritura se escribe durante una de las más grandes aflicciones personales que se ha registrado, creo yo, en la historia de la humanidad. Y es en la aflicción de la vida de Job. Job era un personaje de la antigüedad, un hombre que amaba a Dios, temía a Dios y servía a Dios. Fue un hombre a quien Dios prosperó mucho en lo espiritual y en lo material. Era un hombre con grandes riquezas, como pocos en la tierra durante su época. Sin embargo, habían áreas de su vida que Dios todavía estaba trabajando y perfeccionando. Y así es Dios con todos nosotros. La obra de Dios lleva un tiempo y Dios va a seguir trabajando entre nosotros hasta que esta obra acabe. Pues en ese proceso estaba Dios con Job trabajando en su vida. Era un hombre que ya era tremendamente justo. Este hombre ya había sido perfeccionado en muchas áreas de su vida. Pero habían unas cuantas que Dios todavía quería trabajar. Es como aquellas joyas que necesitan una dedicación especial para ciertos detalles. ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta que hay ciertos trabajos donde hay detalles que parece que uno nunca los va a terminar? Y uno está trabajando y trabajando y trabajando y trabajando en ese detalle y no acaba. ¿O cuánto les ha tocado que a veces en sus casas quieren hacer ciertos detalles y parece que nunca se acaban los detalles necesarios en la casa o en el lugar donde uno está trabajando? Así estaba el Señor trabajando unos últimos detalles muy afinados. Ya Job estaba entrado en años, ya Dios había trabajado en él muchos años, pero aún así habían detalles que Dios tenía que trabajar en su vida. Ninguno de nosotros somos perfectos y algunos no solo no nos faltan, no son detalles los que nos faltan obras mayores en nuestra vida. Pero en el caso de Job, ya Dios había hecho grandes obras en su vida al punto que Job ya era un siervo pues tremendamente fiel y justo, pero habían detalles que Dios todavía tenía que trabajar. Y pues para trabajar estos detalles, Job entró en una aflicción, o más bien Dios introdujo a Job en una etapa de tremenda aflicción, tremenda aflicción. Y durante esta etapa de aflicción, él pierde prácticamente todo y llegan unos amigos a consolarlo. Pero estos amigos no traían el consejo adecuado y eso nos pasa a nosotros muy seguido. A veces nosotros estamos dando consejo a alguien con la buena intención de ayudar, pero no entendemos qué es lo que realmente está pasando en la persona. ¿Cuántas veces es así en las pruebas que tanto nosotros como los demás pasamos? A veces nosotros pasamos una prueba que nadie más comprende, pero también hay pruebas que observamos en otros que nadie puede comprender y solo Dios tiene entendimiento de lo que la persona está pasando. Así somos nosotros y al igual que Job pasamos por esas pruebas y pues vienen estos amigos a quererlo consolar, pero le están dando un consejo que no es adecuado. Y de hecho le están hablando pues con mucha sabiduría, pero no es una sabiduría que Dios está dictando específicamente para la vida de Job. Son palabras sabias, pero no son para la vida de Job. Y dejen darle un ejemplo de esto que nos pasa a todos a diario, o en nuestra vida diaria. Y es de que a veces nosotros traemos palabras sabias al corazón de una persona, pero no son las palabras que esta persona necesita. Y por eso es que debemos ser cuidadosos en escuchar de Dios. Quizás alguien está pasando por una pérdida familiar, Es algo muy sabio decirle a la persona, bueno, no te preocupes, la persona que has perdido vivía para el Señor, entonces pronto la vas a ver en el cielo. Eso es algo muy sabio y de hecho es hasta apropiado. Es una palabra pues, que uno puede darle a una persona que está
sufriendo un luto, una pérdida, para tratar de consolarla. Pero quizás esa no es a pesar que es una palabra sabia y apropiada, quizás no es la palabra que Dios quería darle a esa persona. Y por eso a veces tenemos que tener cuidado en las palabras que damos, y es bueno que podamos escuchar de parte de Dios. Bueno, pues eso estaba pasando con Job. Muchos de sus amigos le estaban dando muchas palabras sabias, pero no aplicaban al caso de lo que le estaba pasando. Eventualmente en la historia, de una manera algo misteriosa, aparece un cuarto amigo. No nos dice el libro de dónde aparece, no nos dice cómo llegó ahí, no nos describe en qué momento se introdujo él a la conversación, pero aparece un amigo llamado Eliú. Y algunos incluso creen de que Eliú representaba a Cristo o al Espíritu Santo o a algún ángel o algo, porque de veras es un personaje que aparece de la nada en la historia. No es introducido con todos los demás personajes de esta historia. Y pues Eliú trae una palabra que es tanto sabia, pero también aplicable al caso de Job. De alguna manera, Eliú había recibido una revelación de parte de Dios de lo que estaba sucediendo con Job. Y Eliú entonces empieza a hablar palabras que eran tanto sabias como adecuadas para el proceso que Job estaba atravesando. Y bueno, estas palabras muy bien pueden aplicarse a muchos de nosotros hoy, a los diferentes procesos que pasamos, en especial cuando estamos en los momentos de angustia por el que todos pasamos. Todos en esta vida tenemos angustias. A veces son más fuertes que otras. Algunos están pasando por angustias mayores que otros, pero todos, sin excepción, experimentamos ese sentir de angustia, de aflicción, de estrechez en algún momento de nuestra vida. Algunos lo experimentan por largos tiempos, otros lo experimentan por cortos tiempos. Algunos incluso mueren durante esas épocas, otros resultan saliendo de ahí. Vemos casos, por ejemplo, como el de Lázaro el mendigo. Lázaro el mendigo es una historia que Cristo nos cuenta de un hombre que murió en aflicción y en estrechez, pero luego llega al cielo a una tremenda abundancia y en el cielo experimenta unas glorias preciosas. Así también nosotros experimentamos diferentes tipos de angustias, y también angustias que dependen de nuestra etapa y nuestra madurez espiritual. Quizás para alguien que está padeciendo una angustia, la perspectiva de otra persona es que esa angustia es pequeña, pero para el que la está viviendo quizás es una angustia insoportable. Quizás para otros hay angustias que les parecen demasiado grandes, pero después al Dios mostrarles otra perspectiva se dan cuenta que quizás no es tan grande. Sea cual sea el caso, Dios nos da luz aquí en esta historia, en la vida de Job, y a través de estas palabras que Eliú le da a Job, nos da una luz de cómo Dios ve estos procesos y cómo Dios maneja estos procesos. Y mi deseo es de que salgamos de aquí hoy, que al terminar este mensaje podamos conocer mejor nuestro camino y saber cómo es que Dios nos pasa de ese momento de angustia a un lugar espacioso, a un lugar amplio. Esta es la palabra angustia, viene de la idea de algo angosto, algo que es estrecho, algo donde estamos apretados, donde no podemos movernos, algo donde estamos como encadenados quizás, o un lugar donde apenas y cabemos y podemos movernos, un lugar donde no tenemos libertad para extender nuestros brazos quizás, no tenemos libertad para correr, un lugar donde estamos muy restringidos. Y Dios nos quiere llevar a libertad, Dios nos quiere llevar a lugares donde tenemos mucho espacio, a lugares donde podamos correr, estirarnos, tengamos libertad, podamos hacer cosas, tengamos plenitud para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Veamos entonces cómo esto funciona en base al pasaje que hemos leído. Quiero que lo vayamos estudiando un poco, pero más que estudiarlo, que lo absorbamos, que lo podamos ver en nuestra vida y que lo podamos aplicar.
Dice en el versículo 5 de Job 36, Dios es grande, dice, pero no desestima a nadie. Y estos son los primeros errores que como cristianos cometemos, en especial cuando comenzamos en los caminos de Dios. Creemos de que, claro, Dios es tan grande, es una de las primeras cosas que aprendemos, la grandeza de Dios, que nosotros somos demasiado pequeños y somos despreciables, o que quizás no estamos delante de sus ojos. Quizás somos tan pequeños que no, Dios no sabe ni siquiera que existimos. Pero no es así. Dios conoce a todos, aún antes que nacemos, Él ya nos conoce. Dice la palabra de Dios que Él cuida de todo nuestro ser. En el Salmo 22 dice que el Señor nos ve desde el vientre ahí de nuestra madre. Dios nos ha visto. Alguien quizá dirá, bueno, yo no soy digno. Lo que pasa es que ustedes no saben lo que yo hice. Dios no puede verme a mí. Claro que sí. Dios nos ve a todos. Hasta el diablo ve a Dios. Entonces no podrá verte a ti. Dios nos ve a todos. Y Él, no importa cuán grande es Dios, no importa cuán grande, Él ve a todos y cada uno, sin excepción, desde antes que sean concebidos, aún hasta el día de nuestras muertes. El Señor está siempre pendiente de nosotros. Él tiene el poder y tiene la capacidad para hacer eso. Es importante comprenderlo cuando estamos en la angustia. Luego sigue diciendo, no otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. Es muy importante también comprender que estemos en el camino de la justicia, que estemos avanzando, prosiguiendo, buscando, deseando la justicia de Dios. No podemos tener esperanza en Cristo si no hemos aceptado a Cristo. No podemos tener esperanza en que vamos a salir de la aflicción de la mano de Cristo si Cristo aún no es parte de nuestra vida. Y en eso yo quiero hacer un llamado. Yo creo que siempre en un mensaje podemos hacer un llamado para todo aquel que no conoce a Cristo. Si tú no conoces de Cristo, necesitas a Cristo para que Él esté contigo en tu proceso. Él quiere estar contigo, pero tú necesitas permitírselo. Él quiere estar contigo en tu proceso, pero tú debes abrirle la puerta de tu corazón, la puerta de tu vida. Tú tienes que tener una comunión con Él para oír de Él. Es difícil recibir instrucción cuando uno no quiere escuchar a una persona. Y por lo tanto, este proceso es para aquellos que buscan la justicia. Y también si tú estás alejado de Dios, quizás un día tú caminaste con Dios, pero te has alejado de Dios. Y lo que pasa muy comúnmente cuando uno se aleja de Dios es que vienen pruebas dificilísimas. Porque la misericordia de Dios, ahorita lo vamos a ver, la misericordia de Dios acercándonos a Él nuevamente. Si Dios está tratando contigo y tú te has alejado de Él, necesitas regresar a Dios a cualquier precio. Cueste lo que cueste, tú necesitas regresar a Cristo para que la bendición de Dios pueda estar contigo. Ahora no te confundas, hay una bendición que también viene del mundo, del diablo. El diablo y el mundo también pueden bendecir a sus hijos. El Señor Jesús le decía a los fariseos de su época que ellos eran hijos del diablo, porque las obras del diablo hacían. Y muchos de estos personajes tenían grandes posiciones sociales, tenían abundancia de dinero, tenían el respeto de otras personas, pero Jesús les dice que ellos eran hijos del diablo. Así que cuidado, no toda bendición viene de Dios. Y dice la palabra que la bendición de Dios no trae tristeza. En otras palabras, podemos recibir bendiciones del mundo y del diablo, pero van a ser bendiciones que traerán mucha tristeza. Así que si tú te has alejado de Dios y aún alejado de Dios sientes que tienes bendición, que eres bendito,
ten cuidado porque pasa que esa bendición no venga de Dios. Mejor ponte a cuentas con Dios, entrégate a Él, humíllate a Él. Y sí, pasarás procesos de angustia como el que vamos a ver acá, pero siempre Dios te sacará al lugar espacioso con una bendición que nunca añadirá tristeza. Entonces, ojo, si tú estás buscando la impiedad, si tú actúas en impiedad, entonces no esperes que Dios te saque de esas pruebas, porque no lo hará. Aquí dice, no otorgará vida al impío. El impío no saldrá de esta si está buscando la impiedad. Así que arrepintámonos, volvamos al camino de la verdad, al sendero recto, y entonces Dios nos empezará a sacar de ahí. A los afligidos dará su derecho, por supuesto. El que es afligido y está en Cristo, Dios hará justicia. Dios hará justicia. Nunca pienses que Dios no hará justicia. Una de las doctrinas fundamentales del Evangelio de Cristo es la del juicio eterno. Una de las primeras cosas que aprendemos como cristianos es que Dios es un juez justo y habrá un juicio final en el que se juzgarán todas las cosas pasadas, presentes, futuras en esta tierra. Todo lo que ha pasado, todo lo que está pasando y todo lo que pasará en esta tierra, en esta vida, será juzgado por Dios. No importa lo que sea. Quizás tú mueras sin ver justicia en un área, pero aún no has muerto, aún viene un juicio eterno. Muchos creen que al morir creen que se han salido con la suya si han hecho injusticias. Pero no, viene un juicio eterno. Al morir nosotros en Cristo abrimos nuestros ojos y lo que viene es un juicio eterno. El impío también muere y al abrir sus ojos lo que viene es un juicio eterno. Un juicio final. Así que Dios, tienes que saberlo porque en momentos de angustia quizás te confundas pensando que Dios se ha olvidado porque no ves justicia. Pero tienes que tener como un fundamento de tu fe y de tu vida que a los afligidos Dios da su derecho. Dios da su derecho a los afligidos. Dios hará justicia. Sea ahorita, sea después, o sea en el juicio final, pero Dios hará justicia. Es fundamental que todo cristiano tenga claridad del juicio final de Dios y del juicio que viene al final de los tiempos. Que Dios es un juez justo. Ok, sigue diciendo en el verso 7. No apartará de los justos sus ojos. Antes bien, con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. Bueno, alguien puede decir, bueno, esto es lenguaje figurativo porque pues no, ahorita en nuestros tiempos no hay reyes y yo rey de qué voy a hacer. No, esto sí es literal porque es de las promesas que Dios nos da para la vida eterna. Aquellos que son justos reinarán con el Señor. Aquellos que son justos, Dios tiene tronos preparados para ellos. Aquellos que siguen el camino de la justicia, buscan la justicia, procuran la justicia y crecen en justicia, gobernarán con Cristo y serán sentados en tronos para siempre. Por eso dice aquí para siempre. No es algo para esta vida, es algo para la vida eterna. Así que el justo no solo tiene bendición en esta tierra, pero la bendición mayor del justo viene después de esta vida. Así que ojo con eso. En el verso 8, y si estuvieran prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción, ok, ¿qué pasa aquí? ¿Qué significa este versículo? Hay justos, dice, bueno, el justo tiene esa promesa que va a gobernar, va a estar en un trono para siempre, pero, oh sorpresa, de repente el justo está en grillos y está aprisionado y está encadenado. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó con el justo? ¿Dónde está su bendición? ¿Qué sucedió? ¿Por qué está aprisionado si es justo? ¿No debería estar libre y gobernando y prosperando y haciendo y deshaciendo y disfrutando y todo?
¿Y por qué está entonces aprisionado? ¿Por qué resultó estar aprisionado? Bueno, aquí responde en el siguiente versículo, en el 9. Dios, dice, les dará a conocer la obra de ellos y que prevalecieron sus rebeliones. O sea que habían unas rebeliones en el corazón de estos justos. Todos los que seguimos a Cristo somos justificados por Cristo. Recibimos una justicia imputada por Cristo. Y también Dios, Cristo, nos enseña a caminar en el camino de justicia. Pero a veces nos rebelamos, ¿no? Ninguno de nosotros es perfecto y ninguno de nosotros ha tenido un camino perfecto como Cristo aquí en la tierra. Todos hemos pasado por rebeliones, aún ya conociendo a Jesús, aún teniendo al Espíritu Santo en nuestros corazones, aún ya habiendo sido bautizados, pasamos por etapas de rebeliones. A veces no importa cuán viejos somos. Job era un hombre ya entrado en años, pero tenía unas rebeliones todavía ahí en su corazón que Dios estaba corrigiendo. Y así nosotros, de repente viene Dios, pone una lámpara y nos muestra que tenemos unas rebeliones. ¿Y cómo nos damos cuenta a veces de esas rebeliones? Pues es cuando estamos en la prisión. Y dice entonces en el verso 10, además dice esto, Dios despierta el oído de ellos para la corrección, el oído de los justos. Se está refiriendo a los justos. Despierta el oído de los justos para la corrección y les dice que se conviertan de la iniquidad. Démonos cuenta que está hablando de los justos, no de los impíos. Los impíos no pasan por este proceso como lo vemos acá, sino los justos. Dice que cuando el justo se ve afligido, cuando se ve aprisionado, cuando se ve engrilletado, Dios en ese momento les abre sus oídos y les empieza a mostrar sus rebeliones y por qué están en eso. Y les empieza a animar a que se arrepientan de esas iniquidades. Porque es necesario para proseguir en el camino de justicia que nos arrepintamos de esas iniquidades. Conforme vamos caminando, conforme vamos siendo perfeccionados, Dios va a ir mostrando imperfecciones, va a ir mostrando iniquidades en nuestra vida, va a ir mostrando rebeliones en nuestra vida y nos va a ir animando a que nos arrepintamos de ellas. No, es como un niño. Todo padre tiene la responsabilidad de hacer crecer a sus hijos y de ir corrigiéndolos en el camino. Todos nacemos en pecado y ese pecado lo manifestamos desde el nacimiento. Tenemos rebeliones, somos envidiosos, mentimos. Naturalmente, no es necesario que nos enseñen a mentir. Es algo que viene con naturalidad. Engañamos, etc. Y los padres tienen la responsabilidad de ir corrigiendo esas cosas. Bueno, nuestro Padre Celestial es muy responsable y Él va corrigiendo eso en sus hijos. Así que les dice que se conviertan de su iniquidad. Y luego sigue diciendo en el verso 11, si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. ¿Qué sucede entonces? Si nosotros obedecemos a la voz de Dios, entonces esas cadenas van a irse cayendo, esos grillos van a irse rompiendo, esas cárceles van a irse abriendo, y entonces conforme obedecemos a la palabra de Dios, oigamos bien, conforme escuchamos y obedecemos a Dios y le servimos, conforme le servimos en obediencia, entonces Dios nos va a sacar a un bienestar. Y dice, acabarán sus días en bienestar, acabarán sus días en bienestar. Ahora, quiero por favor poner un poco de perspectiva
en el bienestar del que Dios nos habla. Dios nos puede hacer mucho bien y darnos mucho bienestar en lo natural, en la salud. Por eso es de que el apóstol Juan dice, hermanos, yo quiero que abunden en salud, que abunden en todas las cosas y que sus almas también prosperen. Dios desea la prosperidad para nosotros, pero debemos comprender que a veces Dios también tiene planes específicos. Uno de los ejemplos en donde mejor vemos esto es en los 12 apóstoles del Cordero. Los apóstoles del Cordero, cuando ellos se entregaron a servirle a Cristo y a seguirle, una de las cosas que experimentaron fue mucha aflicción. Pero Cristo les dice, no se preocupen, todo lo que ustedes han sacrificado y han abandonado, algunos de los apóstoles abandonaron muchas cosas, pero Cristo les dice, lo que ustedes han abandonado, yo se los multiplicaré en esta vida y en la próxima. Bueno, vemos de que en el proceso que Dios tuvo en los apóstoles, conforme Él los perfeccionó, Él los afinó y los llevó hasta sus días finales, muchos de ellos, la mayoría, casi todos, tuvieron muertes muy afligidas. Ahora nosotros, nadie de los que estamos aquí viendo esto, somos como los apóstoles del Cordero. No tenemos la misión que ellos tenían en el sentido en que ellos lo hicieron. Pero quizás algunos de nosotros nos preguntemos, bueno, yo conocí a una persona que amó, sirvió a Dios, una persona justa, recta, pero que tuvo un final difícil en su vida. Dice, no aplica este versículo que dicen acá en el 11, que acabarán sus días en bienestar. Bueno, ¿a qué se refería Jesús cuando le dijo a sus discípulos? Que todo lo que ellos habían sacrificado, Dios se los multiplicaría en esta vida y en la próxima. La clave quizá la vemos cuando el apóstol Pedro se acerca o pasa por donde estaba un mendigo pidiendo dinero y le dice, bueno, mira, riquezas no tengo, pero lo que tengo te doy, y le dice, levántate y sé sano. Hermanos, la dicha de ser usado por Dios para bendición de otros es una de las mayores que pueden existir. Tristemente, hoy en día vivimos en un mundo de consumismo, en un mundo donde todo es consumir, en un mundo de extremo capitalismo, en un mundo donde se nos ha enseñado a consumir y a comprar y a trabajar para consumir y comprar más. En un mundo donde tu modelo de carro ya no sirve, sino que ahora hay uno nuevo. Un mundo en donde ahora el trabajo que haces ya no es suficientemente bueno, hay otro mejor. Un mundo en el que resulta ser de que ahora una cierta cantidad de dinero ya no es suficiente, ahora hay que tener más para poder decir que uno tiene dinero. Un mundo en donde ya el estándar de belleza cambió, ya no es ahora hay que ser más bello. Un mundo en donde la inteligencia va cambiando, ahora si tú sabías esto, ya lo que sabes ya no sirve, porque ahora ya es nuevo. Hoy en día, si tú eres un doctor, pues tus estudios de doctorado te van a durar 5 años tal vez. Si no has estudiado en esos 5 años, tu doctorado ya no sirve, porque ya hay más información. Entonces vivimos en un mundo en donde todo se materializa, todo, y eso nos ha hecho creer que cuando la Biblia y cuando Dios nos hablan de bendiciones, de galardones y de abundancia y de prosperidad, se tiene que traducir a un materialismo como el que vemos en el mundo. Pero esto es incorrecto. Las riquezas de Dios
el apóstol Pablo decía que lo que no vemos, lo que es invisible, lo que es espiritual, es más real que lo que vemos con nuestros ojos, con lo que vemos en el mundo material. En otras palabras, la bendición de Dios es más palpable en lo espiritual que en lo natural. Tú dices, bueno, yo he servido al Señor, pero ahora estoy enfermo. Claro, el deseo de Dios es que estemos sanos en lo físico. Pero si una enfermedad nos va a traer una mayor sanidad espiritual, Dios va a escoger la sanidad espiritual. Tenlo por seguro. Si un tiempo de angustia material va a traer una prosperidad espiritual sobre tu vida, Dios va a escoger la prosperidad espiritual. Cuando aquí dice que vas a terminar tus días en bendición y abundancia, no se refiere a que vas a terminar tus días tirado en un sillón, disfrutando de la vida en el mar, en un barco o viajando. Claro, todo eso se puede. No estoy diciendo que no se pueda. Todo eso se puede. Pero no debemos automáticamente traducir o interpretar lo que Dios se refiere como a bendición. Quizás esta bendición se refiere a que tú vas a estar viajando por el mundo evangelizando. Quizás esta bendición puede referirse a que tú vas a estar padeciendo por bendecir a otros. Quizás esta bendición se refiere a que incluso tú puedas llegar a ser un mártir para que otros encuentren salvación. ¿Cuál crees tú que es la bendición delante de los ojos de Dios mayor? El venir y morir, terminar nuestros días con abundancia de salud, con abundancia de recursos, con abundancia, etcétera. No sé qué más se me puede ocurrir. O terminar con abundancia de dones espirituales, abundancia de frutos espirituales, con almas a nuestro lado. ¿Qué es más importante para el Señor? ¿Que terminemos nuestros días con un carácter como el de Cristo? ¿O que terminemos nuestros días con las riquezas de Salomón? ¿Cuál será mejor? ¿Cuál escogerías tú? Cristo murió en el madero, pero con la voluntad de Dios y con todo el reino en sus manos. Salomón murió en su palacio con todas sus riquezas, sus mujeres, sus deleites, pero murió amargado, sin cumplir el propósito de Dios para su vida. ¿Cuál escogemos? Así que por favor, interpretemos esto correctamente y lo que estoy tratando de hacer es darnos perspectiva. No quiere decir de que no podemos tener riquezas. Job mismo, al salir de esta prueba, Dios le dio tanta riqueza a Job, tanta riqueza que era el hombre más rico de la tierra. Dice que sus hijas eran las más hermosas de la tierra y tuvo muchísimos años más de vida y salud. Así que no estoy contraviniendo lo que dice la palabra de Dios, pero quiero darte una perspectiva para que podamos ver todo el consejo de la palabra de Dios. Sigamos leyendo en el verso 12. Hay una advertencia. Dice, pero si no oyeren los justos, si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Es decir, si un justo no hay modo que se arrepienta y sigue en la iniquidad, y sigue en la iniquidad, y sigue en la iniquidad, Dios va a tener que cortar su vida, quizás en lo natural o quizás en lo espiritual. Puede ser que siga una persona que sigue viviendo en lo físico, pero espiritualmente muerta, porque no quiso obedecer a Dios. Verso 13, mas los hipócritas de corazón atesoran para sí ira. Estos son los peores, los hipócritas. Y no clamarán cuando Él los atare. Mira el problema de la hipocresía.
Porque el hipócrita va a ser atado, igual que el justo. O sea, van a venir aflicciones, va a ser atado. Dios va a abrir sus oídos, Dios les va a decir lo que está pasando y Dios les va a animar a que se arrepientan y dejen su iniquidad. Pero ¿qué pasa con el hipócrita? El hipócrita no quiere descubrirse. El hipócrita no quiere exponerse. Quiere mantener una apariencia. Y lo que quiera mantener es una apariencia de justicia y de santidad. Entonces el hipócrita encubre su rebelión, encubre su pecado. Y en vez de exponerse a Dios y obedecerle, prefiere tratar de seguir con su estilo de vida, con una apariencia de piedad. Y esto es lo peor, porque dice, bueno, para ellos están atesorados la ira. ¿Y qué es lo que pasa? Dice, no clamarán cuando Él los atare. Dios los está atando para que ellos clamen y Dios les pueda empezar a hablar y puedan encontrar la salida. Miren, es como cuando alguien cae en un hoyo. Y si alguien cae en un hoyo y está ahí aprisionado en el hoyo y no grita y no pide auxilio y no pide ayuda, nadie va a llegar a ayudarlo. Pero si pide ayuda y si grita y pide auxilio, pues alguien va a escuchar y le va a llegar a ayudar a sacarlo del hoyo. Pero el hipócrita es muy orgulloso y está atado, y Dios en su misericordia quiere que busque ayuda y quiere que clame y quiere corregirlo, pero no lo hace. Se lo traga y prefiere estar ahí a pedir ayuda. Y dice en el verso 14, fallecerá el alma de ellos en su juventud y su vida entre los sodomitas o entre los impuros, dice otra versión. Entonces la hipocresía tiene ese gran peligro de que un corazón hipócrita no nos va a permitir pedir ayuda y no nos va a permitir humillarnos delante de Dios y exponernos delante de Dios y venir a Dios suplicándole ayuda, y nos va a impedir tomar acción a la hora que Dios nos muestre la iniquidad. Es muy triste, y lo que sucede es de que una muerte espiritual es lo que esto trae, y al final el hipócrita va metiéndose entre más y más pecado y termina entre la gente impura. A veces pero es de que Cristo le hablaba a los judíos, a los gobernadores, a los fariseos, que eran muy hipócritas, dice la palabra de Dios. Les tenía que mencionar cuáles eran los verdaderos pecados. Como les decía que codiciar a una mujer era pecado. No solo tocarla, pero codiciarla con los ojos. No solo maldecir a una persona, pero odiar a una persona en el corazón también. Porque ellos eran muy hipócritas. Y al final lo que tenían era una vida de impureza. Externamente aparentaban pureza, pero internamente estaban sucios. Por eso dice el Señor aquí que ellos mueren o terminan con los impuros. Sigue hablando aquí en el verso 15. Al pobre librará de su pobreza, y en la aflicción despertará su oído. A veces cuando estamos en un momento de pobreza, también pobreza material o pobreza espiritual, ambas aplican. Cuando estamos pasando por un momento de pobreza material, pues buscamos a Dios, y en esos momentos Dios nos puede abrir el oído. Es más, a veces Dios permite que pasemos por esos momentos para que Dios abra nuestros oídos. Y quiero que hagamos una prueba ahorita. Quiero que donde quiera que tú estés, pienses en un momento de pobreza material que tú hayas pasado. Todos hemos experimentado algún nivel de pobreza o de escasez. Algún nivel de escasez. Piensa en ese momento, recuérdalo. Tal vez es muy doloroso y no lo quieres recordar, pero trata de recordar algo. No es cierto de que en esos momentos es cuando más nos humillamos delante de Dios, cuando más nos postramos delante de Dios, cuando más tratamos de buscar el rostro de Dios. ¿No es esto triste? Que tengamos que pasar por esos momentos para buscar verdaderamente a Dios, en vez de hacerlo cuando Dios nos tiene en la abundancia. Y miramos también la parte de la pobreza espiritual. El pobre en espíritu
que es la interpretación que vemos en Mateo capítulo 5, cuando Dios nos habla de los pobres en espíritu. El pobre en espíritu es alguien consciente de su necesidad espiritual. Es lo contrario del orgulloso. Es el contrario del orgullo. La pobreza espiritual es reconocer nuestra necesidad de Dios. No importa quiénes seamos, no importa si soy un pastor, no importa si soy un profeta, no importa si soy, no importa quién sea yo, necesito mucho de Dios siempre. Quizás tú ahorita te sientas en un momento espiritual muy bueno. Quizás tú oras todos los días, conoces bien tu Biblia, la lees, la mantienes en tu mente, aconsejas a otras personas, sirves en la iglesia, quizás tienes tu propio ministerio. No sé, estás espiritualmente en un gran momento. Pero si no sientes necesidad de Dios, hay un problema. Si estás espiritualmente bien, pero no sientes una necesidad más profunda de Dios, hay algo que no está bien. Claro, tal vez estemos en lo contrario, en un momento espiritual débil. Quizás nos sintamos, tal vez no estamos ni leyendo la Biblia, no estamos orando, y pues obviamente sí decimos, sí necesito de Dios. Pero estamos hablando de alguien que tiene un espíritu que siempre depende de Dios y siempre necesita de Dios. Este que está en esa pobreza, pues nos dice aquí la Biblia que estas personas, ellos, Dios despertará sus oídos. Dios despertará sus oídos. Hermanos, vivimos en tiempos en los que necesitamos escuchar de Dios personalmente. Ya no estamos en la época bíblica donde para oír a Dios tenemos que acudir a un profeta como en el Antiguo Testamento. Donde tenemos, incluso el Antiguo Testamento le llaman oráculos, le llamaba o videntes, aquellos que podían escuchar a Dios para hablarle al pueblo. No, hermanos, Cristo ya vino y Cristo rompió el velo, dice la palabra, y nos envió a su Espíritu Santo. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús, ¿qué haremos si ya no te vamos a poder escuchar a ti en persona, físicamente? Jesús les dijo, tranquilos, yo les enviaré otro consolador, el Espíritu Santo, y Él les recordará mis palabras. Hermanos, necesitamos tener oídos abiertos. Esa es la clave para salir de las aflicciones del justo. Esa es la clave para salir a un lugar amplio. La palabra de Dios nos dice que las ovejas conocen la voz de su pastor. Y dígame, ¿qué es lo que quiere el pastor de las ovejas? Lo que quiere el pastor de las ovejas es llevarlas a un lugar amplio, con pastos, donde las ovejas puedan esparcirse y puedan alimentarse, y donde haya un río y las ovejas puedan tomar agua y puedan crecer y engordar y multiplicarse. A un valle, a un lugar donde no hayan lobos, a un lugar seguro. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Eso es lo que Dios quiere para ti. Pero ¿cómo vamos a saber cómo llegar a ese lugar? Escuchando la voz de Cristo. Escuchando la voz del Espíritu Santo. Escuchando. Van a haber otras voces que nos van a tratar de engañar. Otras voces nos van a guiar por otros caminos. Otras voces nos van a tratar de robar del rebaño del Señor. Pero nosotros como ovejas tenemos que escuchar la voz de Cristo. Escucharlo a Él. ¿Hacia dónde me está llamando? ¿Dónde está mi pastor? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Quiero escuchar su voz. Y esa voz que Dios va a abrir en nuestros oídos, en medio de nuestra pobreza incluso, es la que nos llevará a estar en un lugar amplio. Dice en el verso 16,
Asimismo te apartará de la boca de la angustia al lugar espacioso, libre de todo apuro, y te preparará mesa llena de grosura. Dios lo que tiene para nosotros es un lugar espacioso, libre de todo apuro, y Él tiene una mesa llena de abundancia para nosotros. Y Él quiere apartarnos de la boca de la angustia. Él quiere librarnos de esa angustia. Pero hermanos, tenemos que escucharlo a Él. En medio de nuestra aflicción, escucharlo. Si le obedecemos, Él nos guiará al lugar de abundancia. Es una bendición, hermanos, poder conocer a un Dios tan bueno, poder servirle. Y algo más increíble, poder conversar con Él, poder escucharlo, poder hablarle, poder clamar a Él, poder oír su voz. Es una bendición. Si tú no conoces esa bendición, ven a Cristo, ven a Jesús. Ahí donde tú estás, tú puedes hablar con Cristo, hablar con Dios y entregarle tu corazón. Tú puedes decirle a Él que tome tu vida. Él te ha dado una sola vida, úsala para lo mejor que puedes hacer, que es conocer a Dios. Úsala, ven a Cristo, entrega tu vida a Él, habla con Él, busca una iglesia, encuentra una iglesia, encuentra a otros cristianos. Y si tú te has alejado de Dios, vuelve. No dejes que tu vida termine en perdición. No dejes que tu vida termine en la destrucción. Vuelve y Dios empezará a obrar en tu corazón y te restaurará y te usará y terminarás tus días en bien. Ha sido para mí un gusto estar con ustedes. Quiero que cerremos en oración y con eso terminamos. Padre, te damos gracias por la bendición que nos das de poder escuchar tu palabra, de poder escuchar tu voz. Padre, te pedimos que nos des la gracia para desear hacer tu voluntad y poder hacer tu voluntad. Señor, no queremos estar bajo el yugo de la carne, bajo el yugo del mundo, sino queremos ser esclavos tuyos, Jesús. Queremos ser esclavos de tu verdad, esclavos de tu amor, para que obedezcamos y nos complazcamos en hacer tu voluntad. Padre, yo te pido, si hay alguien aquí en medio de angustia, alguien atribulado, alguien que está atrapado, atado, encarcelado espiritualmente, Señor, que tú hables a sus corazones, abre sus oídos, habla a sus corazones, muéstrale lo que está pasando, muéstrale sus rebeliones. Todos tenemos rebeliones, todos hemos pasado por rebeliones. Muéstrale sus rebeliones. Y por favor, Señor, dales la gracia y el ánimo para obedecer. Y que puedan salir, Señor, al lugar espacioso. Puedan salir a la libertad y puedan salir a la abundancia. Te adoramos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.